reunión, segundo domingo en esta contingencia. Estamos deseosos en el Señor de ver su mano, de aprender como dice la Escritura. Cada vez que Dios toma a su pueblo y lo lleva a cautividad, ahí se aprenden muchas cosas y muchos tesoros de Dios. Así es que solo queremos recordarles a nuestros amados hermanos de la congregación local que mientras nuestras autoridades estén en contingencia, mantendremos los miércoles y los domingos la transmisión por este mismo canal. El Señor les bendiga. Oremos y demos gracias al Señor, pidiéndole que su presencia esté en medio de nosotros en este día. Amado Señor, te agradecemos todas las cosas que tú tienes escritas, todas las plagas y todas las cosas que has preparado para hacer cumplir tus tiempos. Tenemos esta oportunidad de estar juntos a través de estos medios electrónicos y lo único que rogamos, Señor, es lo mismo que tenemos cada reunión, que tu presencia esté entre nosotros y que podamos, Señor, manifestarte nuestro amor, nuestro gozo, poder levantar a ti nuestra alabanza, atraer tu presencia, Señor, para que después de esto podamos sentarnos y escuchar, Señor, a través de tu siervo la palabra que tú tienes para tu iglesia, para nuestros corazones. Sé bendito, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabemos al Señor. Aleluya.
Gracias, Padre, porque es hermoso, Señor, poder presentarte un sacrificio de alabanza que honre tu nombre. Un gozo que se ha producido en tu corazón, que tú puedas ser deleitado para que tu presencia, Señor, sea atraída y puesta en nuestras vidas, en nuestros corazones, para escuchar tu voz. Ahora, Padre, queremos rogarte que tú unjas a tu siervo, que tú permitas, Señor, que ahora nuestro oído esté abierto, que tu voz sea clara a los oídos de tu Hijo para que podamos recibir la palabra viva que tú tienes para nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, amados hermanos. De nuevo es iba a decir un privilegio, pero se siente muy raro estar aquí, que no esté la iglesia con nuestros amados hermanos, que los amamos y nos extrañamos. Quiero decirle que los extrañamos a cada uno de ustedes. He tenido el privilegio de hablar con algunos y quisiera aprovechar esta oportunidad para pedirles, hermanos, que mientras no estemos aquí en la congregación, todos viéndonos, pues utilicemos los medios de comunicación que tenemos para hablarnos por teléfono, mandarnos un WhatsApp, un saludo, tratar de estar en contacto. Y siempre hace falta, hermanos, la unidad del cuerpo de Cristo, hace falta que estemos juntos. Dice la palabra de Dios que cuando estamos juntos entre nosotros, Jesús está. Y en esta mañana no estamos aquí juntos, pero por este medio de comunicación podemos estar unidos de alguna forma. Y quisiera también saludar a aquellos que nos están escuchando, que tal vez no pertenecen a nuestra congregación, pero yo creo que Dios va a utilizar estos medios para hablar a muchas personas. La palabra de Dios dice que Él habla muchas veces y de muchas maneras. Y a veces habla de maneras que ni nos imaginamos. Déjenme decirles que hace algunos años yo no pensé que Dios fuera a hablar por medio de Facebook o de YouTube o de alguna página de internet. Y tal vez yo era de esos que decía, no hay que usar Facebook, pero a veces tenemos que entender que Dios habla de muchas veces, de muchas maneras, salir de nuestra forma de confort. En inglés hay una frase que dice que debemos de pensar fuera de la caja. Y a veces nos gusta meter a Dios en una caja, pero no es lo que debemos de hacer, sino debemos de dejar que el Señor nos hable por el medio que Él quiera, y nuestro trabajo es estar atentos a lo que Él quiere hablarnos. Y hace 8 días estuvimos compartiendo acerca de un versículo en el libro de los Salmos, el cual decía, torre fuerte es el nombre del Señor, ¿se acuerdan? Y decía, a Él va a correr ¿quién? El justo, y será levantado. Y estudiamos que en efecto Dios es nuestra torre fuerte, es nuestro amparo, es nuestro refugio en las tribulaciones, pero necesitamos cumplir con lo primero. Dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá ¿quién? A Él va a correr el justo y será levantado. Y esta mañana me gustaría tratar de continuar un poco en ese mismo pensar. Estamos en tiempos de crisis, ¿verdad? No solamente en nuestro país, en todo el mundo. La preocupación hoy en día no es lo que está sucediendo tal vez hoy, sino lo que va a suceder mañana. Muchos ya están pensando en todo lo que se va a venir y qué es lo que estamos haciendo cada día en nuestras casas, hoy que debemos de estar guardados en casa. Y nosotros estamos aquí haciendo esta transmisión, pero únicamente tenemos a las personas esenciales para poder hacerlas. Pero me gustaría que me acompañen a 2 Corintios capítulo 4 y voy a dar lectura a algunos de los versículos ahí en 2 Corintios capítulo 4. Y dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Qué ministerio era este? Es el ministerio del Nuevo Pacto, ustedes lo pueden leer en los capítulos anteriores.
El antiguo pacto estaba escrito en tablas de piedra, pero el pacto nuevo estaba escrito en las tablas de nuestro corazón. Y el versículo 2 dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y Dios nos dio, hermanos, un gran regalo, uno de los más grandes regalos tal vez que esta humanidad ha recibido, es haber sido creados. ¿A qué imagen nos dice la palabra de Dios? A imagen de Dios. Yo creo que este es uno de los regalos más grandes que el ser humano puede haber recibido, creados a la imagen de Dios. Y déjenme decirles que a diferencia de otras creencias, nosotros, y lo que este libro que Dios nos dejó nos dice y nos predica, es que nosotros tenemos que ser como Él. ¿Recuerdan cuál es la esperanza que tenemos como cristianos, que me gustaría estudiar en un futuro? Nuestra esperanza es ser como Cristo. ¿Recuerdan? El apóstol Pablo dijo: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y muchas otras creencias tienen a un Dios distante, a un Dios que nunca van a poder alcanzar, a un Dios que está lejano. Pero la palabra de Dios nos muestra que nuestro Dios, el Dios de aquellos que creen en el manual que Él nos dejó, que es su palabra, es un Dios cercano. Es un Dios al que podemos acudir en tiempos de necesidad. Hay un canto que cantamos y dice que Él es mi escudo, mi fuerza, mi ayuda en tiempos de necesidad. Y esto es un proceso en nuestras vidas, es una transformación que debe llevar nuestras vidas, el poder reflejar la imagen de Cristo. Y el apóstol Pablo, en lo que acabamos de leer, dice que tenemos este tesoro ahora en vasos de barro, porque tenemos estos cuerpos que fueron tomados ¿de dónde? Según la palabra de Dios, de la tierra, del barro. Y estos cuerpos son frágiles, ¿verdad? Tan frágiles que hoy han causado que estemos encerrados debido a un pequeño virus que es invisible a un ojo común. Tenemos que usar un microscopio para poder ver. Y hoy nos encontramos en nuestras casas. Y yo tengo una pregunta para ustedes esta mañana. ¿Cómo estás guardando el tesoro que Dios te dio en tu casa? Dice el versículo 2, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Déjame decirte que si en tu vida privada estás fallando a lo que predicas en público, entonces no estás siendo un buen mayordomo de la verdad. ¿Cómo nos estamos comportando hoy que estamos en casa? Miren, no vienen a la iglesia, yo no sé si están orando en su casa, están buscando a Dios en su casa, si estamos guardando nuestro corazón, nuestras palabras. Miren, el mejor lugar para saber si nuestro carácter es cambiado, para saber cómo nos comportamos, para saber cómo reaccionamos, ¿saben dónde es? En casa. No es en la iglesia. Y yo creo que estamos teniendo esta gran oportunidad hoy, porque cada uno de ustedes está pasando más tiempo en casa y más tiempo con aquellos que están en su casa de lo que regularmente lo hacen. Y ahí es donde podemos ver y entender y descubrir la verdad de cada uno de nosotros. Ahí no hay caretas.
ahí no estamos fingiendo, ¿verdad? Porque a veces cuando venimos a la iglesia podemos levantar nuestras manos, podemos clamar, podemos proclamar, pero cuando estamos en casa, ahí está la verdad de lo que realmente somos. Y déjame decirte, hoy en día la popularidad nos ha devastado y nos ha hecho mostrar algo que tal vez no era el propósito de Dios para nuestras vidas. Hoy la televisión, estos medios de comunicación han hecho que el hombre quiera mostrar otras cosas. Miren cuántas veces en las redes sociales ustedes no han visto personas que se sacan fotos viajando por todo el mundo. Y por ahí leí un artículo donde una de estas personas ni siquiera viajaba, hacía photoshops o se sacaba fotos en cuadros y ni siquiera había viajado. Hoy los medios de comunicación y la televisión hacen que nosotros querramos mostrar una realidad que no somos. Pero déjame decirte que Jesús quiere que muestres algo que sí puede ser. Cuando nosotros vivimos en casa, como estaba mencionando, mostramos la realidad de nosotros. Y si no nos comportamos de acuerdo al manual que Dios nos dejó, estamos retando la ley moral de Dios. Dios tiene una ley en dos dimensiones. Una es vertical y una es horizontal. Esto nos habla de la relación con Él, pero la relación también con nuestros semejantes. Y qué mejor oportunidad de mostrar esta relación que hoy, qué mejor oportunidad que la que tenemos hoy en día de estar en casa con los que de veras nos conocen. En segundo lugar, dice, no andamos con engaños. Leímos, no andamos con astucias. ¿Han escuchado una frase que dice, el fin justifica los medios? Déjeme decirle que esa frase no está en la palabra de Dios. Todas las leyes morales de Dios nunca han cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo escribí aquí 3 puntos. Todas las leyes morales en el mundo nunca van a cambiar el corazón. A veces nos preocupamos por los necesitados y pensamos en aquellas personas que hacen grandes donaciones y decimos, esa persona es una persona buena, es una persona justa, pero detrás de ello no sabemos qué hacen. Las circunstancias nunca podrán obligarte, escribí esta otra frase. Y a veces nosotros decimos que las circunstancias me obligaron a hacer esto. Y todas las experiencias místicas que puedas pensar o imaginar nunca van a poder tampoco saciarte. Solo hay alguien que puede cambiar tu vida, alguien que puede realmente transformarte y alguien que puede realmente llenar todas tus expectativas. Y ese alguien se llama Jesús. Déjame decirte que la realidad que haya de Jesús en tu vida y en mi vida es la que nos va a hacer comportarnos y guardarnos en estos días y en lo que viene. Les quiero contar una historia, y esta es una historia verídica. Había un grupo de jóvenes, de adolescentes, de pequeños, que fueron realmente tocados por un maestro que tuvieron, un maestro de Biblia que tuvieron, y realmente fueron ellos tocados por el testimonio que tenía este maestro. Y al final de curso, cuando ya se iban a graduar estos pequeños, llegaron con una toalla, con un recipiente y agua. Y llegaron y le dijeron, maestro, hoy le queremos lavar los pies. Y el maestro como decimos en México, se sacó de onda. No supo qué hacer, cómo reaccionar. ¿Cómo que me quiere lavar los pies? Y como vio a todos los niños y listos, dijo, bueno, está bien. Y se quitó los zapatos, los calcetines, le lavaron los pies, se los secaron. Cuando terminaron, uno de estos pequeños le dijo, maestro, hoy sus pies están limpios, pero sabemos que su corazón es más puro que sus pies y eso ha impactado nuestra vida. Así que no menosprecies lo que la gente nota cuando te está viendo. Y eso lo he aprendido, hermanos. A veces, por medio de estos medios de comunicación, no sabemos quién va a escuchar esto, pero Dios puede aún así hablar al corazón de alguien. Y tú y yo somos mayordomos de la verdad que Dios nos ha dado. Una de las frases que más se escucha en tiempos de crisis, y yo le recuerdo eso mucho en el temblor que tuvimos en nuestro país y en nuestra ciudad hace algunos años. Y una de estas frases es, ¡oh Dios mío!
¿qué está pasando? En inglés, oh my God. Estoy seguro que lo han escuchado en películas, en muchos lugares. Pero hoy muchas personas tal vez están buscando a Dios de la situación que estamos viviendo. Pero la pregunta es, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo en tiempos de crisis? ¿Acaso estás buscando a Dios? Y quiero hablar de una forma nada más hoy que podemos buscar a Dios, y esta es orar. Acompáñame al libro de Santiago, capítulo 5, y voy a leer de los versículos 13 al 18. Y dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. El versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Y esta última frase es la que quiero dejar en sus corazones el día de hoy. La oración eficaz, ¿de quién? Del justo, puede mucho. Si tú piensas que puedes olvidarte de Dios, no ir a la iglesia, no leer tu Biblia, no orar, y de repente en tiempo de crisis decir, Señor, y que Dios va a venir como un relámpago a sacarte de esa situación, déjame decirte que estás muy equivocado. La oración que mueve el corazón de Dios se resume en esta frase, dice, la oración eficaz del justo. Esa es la oración que puede mucho. Versículo 17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Así que la oración eficaz, ¿de quién? Del justo. Por eso empecé este mensaje diciendo, ¿cómo te estás comportando en casa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ahí es donde realmente se ve quién eres. En otros lados podemos aparentar, miren, yo también puedo aparentar en otros lados, pero en mi casa saben quién soy, cómo me comporto, qué es lo que hago. Y cuando enfrentamos una crisis, hay cosas específicas que nos empiezan a llamar la atención. Miren, en la crisis que estamos enfrentando hoy, seguramente hay cosas específicas que nos duelen. Yo tuve un familiar que dijo, creo que estoy infectado. Y la preocupación que era específicamente eso. Y bueno, para tranquilidad de todos, se fue a hacer la prueba y salió negativa para que después no digan, no nos acerquemos al pastor. Pero cuando estamos en crisis hay cosas específicas que nosotros empezamos a pedir. Miren, regularmente cuando oramos, empezamos a orar por todo, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos chiquitos. Yo tengo un sobrino que cuando empezaba a orar por todo absolutamente. Señor, por mi abuelita, mi abuelito, por la comida, hasta por las cucharas oraba, por el vaso. Pero cuando estamos en una crisis, oramos por cosas específicas. Señor, estoy enfermo. Señor, no tengo economía para esto. Dios, ya no tengo salida para esta situación. Ya no tengo más caminos y necesito encontrar una salida. Y quiero decirte algo. Ninguna crisis viene si Dios no la ha permitido. A veces las crisis vienen porque nosotros tomamos malas decisiones y entonces Dios envía juicio, pero aún así, ninguna crisis viene si Dios no la ha permitido. Y Dios quiere cambiar nuestro enfoque, hermanos, cuando enfrentamos algo que nos está sobrepasando. Dios quiere cambiar nuestro enfoque hacia Él. Muchos han preguntado, ¿cómo orar? De hecho, los discípulos le dijeron al Señor Jesús lo mismo, ¿se acuerdan? Dijeron, enséñanos a orar. ¿Por qué creen que los discípulos dijeron a Jesús, enséñanos a orar? Porque ellos se dieron cuenta que cuando Jesús oraba, la oración eficaz del justo puede mucho. Se dieron cuenta que un día que las circunstancias parecían adversas y que parecía no haber salida y que parecía que los habían sobrepasado y tenían a miles de personas para darles de comer, pero no tenían lo suficiente para alimentarlos.
Ellos se dieron cuenta que Jesús tomó 5 panes y 2 peces. ¿Y qué hizo? Y oró. ¿Y qué sucedió? Se multiplicó. Entonces, cuando los discípulos se dieron cuenta de eso, dijeron: Señor, enséñanos a orar. Porque nos hemos dado cuenta que la oración eficaz del justo, como dice Santiago, puede mucho. Y hoy no voy a estudiar toda la oración que Jesús hizo, pero me gustaría que recordemos la primera frase, porque Dios quiere cambiar nuestro enfoque. ¿Se acuerdan? Todos no la sabemos de memoria, no la vamos a buscar. La primera frase dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y esa es la primera cosa que tenemos que tener en mente. Quien tiene el control de las cosas es Dios. Quien permite las crisis es Dios. Quien permite lo que está sucediendo en tu vida es Dios. Y entonces, si cambiamos nuestro enfoque y dejamos de pensar: es que me está pasando esto, es que va a suceder esto, es que va a pasar mañana, y nuestro enfoque pasa a estar en Dios, entonces podemos decirle: Señor, no sé qué está pasando, esta situación me ha sobrepasado, esta crisis nos ha sobrepasado, pero yo sé que tú estás en control y que tú me puedes sacar de esto. Hubo muchas personas que se encontraron en crisis como la que nosotros estamos y vamos a enfrentar en la Escritura. Voy a nombrar algunos de ellos solamente para acordarnos. ¿Se acuerdan de Jacob cuando se iba a encontrar con Esaú? Era un tiempo de crisis para él, ¿verdad? Los que no saben la historia, Jacob había engañado a su hermano, había robado su primogenitura, y su mamá le dijo: más vale aquí corrió que aquí quedó. Y entonces Jacob corrió y se fue a vivir con su tío para huir de su hermano, y años después él va de regreso y su hermano dice que le iba a salir al encuentro, y seguro le llegaron los mensajeros a Jacob para decirle: Jacob, Esaú viene en camino y viene con unos hombres que parecen luchadores, fuertes, armados. Y Jacob se encontraba en una crisis ahí. Y si recuerda la historia, no la vamos a leer en el libro de Génesis, Jacob hizo una cosa. Él les dijo: váyanse todos y déjenme solo, necesito orar, necesito buscar a Dios. Y él específicamente estuvo ahí con el mismo Señor Jesús, si recuerdan. Recuerdan que Jesús lo tocó por ahí, les dice que cojeaba, pero no lo dejaba ir. Y Jacob le dijo: no te voy a dejar ir si no me bendices. ¿Y cuál fue la bendición que el Señor le dio, hermanos? ¿Lo recuerdan? Le cambió el nombre, le dijo: ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Y eso es lo que pasa cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva de ver lo que está sucediendo aquí, lo que me está sucediendo a mí, y levanto los ojos a Dios y le digo: Señor, ¿qué es lo que quieres hacer? Dios quería cambiar a Jacob, que no fuera más un engañador, que dejara de robar, que empezara a ser alguien justo, porque Dios sabe que la oración del justo puede mucho. Otra persona que también se encontraba en crisis muy a menudo, y podemos leer muchas de sus oraciones, era el rey David. Y a mí me encanta cómo oraba el rey David. Yo me siento identificado con él, porque David le decía a Dios lo que sentía tal como lo sentía, hermanos. Había veces que David decía: Señor, es que hoy me siento como un perro olvidado. Me siento como que vienen un montón de toros y me están persiguiendo. Y la realidad es que había veces que David se sentía así. ¿Se acuerdan cuando Saúl lo estaba persiguiendo con todo el ejército de Israel? Y David se tenía que estar escondiendo. Pero Dios respondía a cada una de sus oraciones, porque David era un hombre justo que buscaba a Dios. ¿Quieres que tus oraciones realmente sean contestadas? Déjame decirte algo: si tú piensas que a Dios lo puedes usar de bombero, no funciona así, hermanos, no es así. La palabra nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, fíjense que la palabra griega que está usada aquí para la frase que dice puede mucho, o la palabra puede, la palabra en griego nos da el simbolismo de energía. Si lo podemos entender así, es que la oración eficaz del justo empieza a mover la energía del cielo o la energía divina
que va a actuar en una crisis. Cuando tenemos oraciones efectivas de personas justas, se activa la energía divina. La pregunta que podemos hacernos esta mañana es, ¿estás en una posición o estamos en una posición en la que Dios puede involucrarse en nuestra crisis? Miren, a veces Dios es tan misericordioso que cuando alguien clama a Él le responde. Un ejemplo de eso, de alguien que no guardó la justicia, ¿saben quién fue? Sansón. ¿Sansón empezó siendo un hombre justo o no? Miren, Sansón, sus papás no podían tener hijos, su mamá oró a Dios, su papá oró a Dios, y Dios les dio un hijo y les dijo, lo van a consagrar. Y dice que Sansón fue consagrado desde pequeño. Y muchos asistimos a la iglesia, ¿verdad? A muchos desde pequeños nos permitieron asistir a un lugar cristiano y conocimos a Jesús. Pero Sansón decidió que este mundo le ganara. Y tal vez hoy en día hay muchos escuchando, que van a escuchar este tema, que el mundo les ha ganado y los ha jalado. Y a Sansón le ganó los placeres de esta vida, lo que él quería, su carne, sus deseos. No le importó más lo que Dios quería de él, sino le importó más lo que él quería. ¿Y cómo terminó él? ¿Se acuerdan? Un día a Sansón lo apresaron sus enemigos, le sacaron los ojos y dice que lo pusieron a moler en un molino todo el día. Sin embargo, un día, al final de su historia, llevaron a Sansón al templo y dice que él le pidió que pusieran sus dos manos sobre las columnas en las que descansaba el templo pagano de los filisteos. Y ese día, Sansón hizo una oración también. Y le dijo, Señor, no lo dice la Escritura, pero esto yo me lo imagino, que él dijo, perdóname, Señor. Porque miren, lo que leímos en Santiago es, antes de que decía la oración del justo puede mucho, dice que perdonemos, que si hemos cometido un pecado, confesemos nuestras ofensas. Pero Sansón seguramente dijo, Señor, perdóname, no viví lo que tú quisiste, no hice lo que tú quisiste, pero permíteme hoy terminar la obra para la cual tú me enviaste. Él se descansa sobre las dos columnas, se derrumba el edificio y dice que ese día murió él con todos los filisteos que estaban allí. ¿La oración de Sansón fue respondida? Sí, pero él también murió por no llevar una vida justa y no pudo seguir con el plan que Dios tenía para su vida. Y déjame decirte que en Efesios capítulo 1, versículo 19, el apóstol Pablo nos escribe, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esta palabra operación del poder es la misma frase que apareció en Santiago, la energía de su fuerza. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. De nuevo, esa palabra poder es la misma palabra en el griego. ¿Quién es el que es poderoso, hermanos? Dios. ¿Quién es el que puede hacer operar las cosas según la operación del poder de su fuerza? Dice Efesios 1:19, el Señor. Dios puede derramar su poder sobrenatural cuando oramos a Él, pero la pregunta es, ¿Dios te va a escuchar solamente por ser cristiano? ¿O porque vas a la iglesia? ¿O porque lees la Biblia? No, dice la oración eficaz, ¿de quién? Del justo, es la que puede mucho. Ahora es cierto que Dios no siempre hará lo que pedimos. Yo he escuchado a algunos que hasta se han burlado porque dicen, es que los cristianos dicen, es que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Es que Dios no te va a responder porque Él tiene otros caminos. Y he escuchado a personas que se burlan y dicen que los cristianos se sacan ese as debajo de la manga para justificar por qué Dios no hace las cosas. Pero déjame decirte que si algo he aprendido en mi vida personal y en la vida de otros que aman al Señor, es que Dios sabe lo que hace. ¿Quieres un ejemplo de eso?
Todos se acuerdan de Moisés. Yo creo que todos han visto una película de Moisés alguna vez en su vida. Y si no la han visto, tienen mucho tiempo en casa para verla en estos días. Moisés estaba en el palacio del rey. Y dice la palabra que él sabía que él había sido llamado para libertar al pueblo de Israel. Y seguramente su oración era: Señor, tal vez yo me voy a convertir en el próximo faraón y voy a libertar al pueblo. Y seguramente él oraba y decía: Dios, voy a hacer esto. Pero ¿sabes qué? Intentó hacerlo a su manera, no a la manera de Dios. Terminó siendo buscado por el FBI egipcio de esos tiempos y tuvo que huir. ¿Y a dónde terminó Moisés? En el desierto. 40 años en el desierto. Y les pregunto, ¿ustedes creen que eso estaba en los planes de Moisés? ¿Ustedes creen que Moisés pudo haber dicho: esa es mi oración contestada? Estar en el desierto, aislado, guardado, en crisis por 40 años. Estoy seguro que eso no fue lo que Moisés oró. Pero estoy seguro que Dios sabe lo que hace. Y estoy seguro que sus pensamientos, como dice la palabra de Dios, son más altos que nuestros pensamientos. ¿Sabes qué? Dios quería enseñarle a Moisés ahí a apacentar ovejas, porque después iba a guiar a millones de personas. Dios quería enseñarle los peligros del desierto, los lugares para esconderse en el desierto, dónde había agua, por dónde no irse, porque después él iba a guiar un pueblo numeroso y él tenía que saber por dónde ir. Otro ejemplo de ellos es José y David también, pero no me quiero acabar el tiempo. Colosenses capítulo 4, versículo 12. ¿Cómo tenemos que orar? Entonces, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Y fíjense cómo dice aquí: siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esta frase implica que no solo es decir palabras, sino algo que de veras estás sintiendo aquí en tu corazón, algo como un fuego que empieza a salir y empiezas a orar. ¿Y cuándo fue la última vez que oraste con intensidad? Ya les comenté de Jacob en Génesis capítulo 32, que se quedó solo y oró por intensidad, por su hermano, por el encuentro que iba a tener. Pero quiero terminar regresando a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5 nos muestra a un hombre como tú y como yo. En el versículo 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vemos a Elías en un tiempo de crisis. Y aquí quiero enfatizar algo, hermanos. ¿Por qué Dios permitió esta crisis con Elías? ¿Por qué Dios dejó de enviar lluvia sobre el pueblo de Israel? A veces Dios permite la crisis para llamar nuestra atención. Y déjame decirte que esta crisis por la que estamos pasando hoy en nuestro país y en muchos otros países en el mundo, yo creo que Dios la está permitiendo para llamar la atención de muchos y de este mundo hacia Él. Y Dios dejó de enviar lluvia sobre Israel en este entonces para llamar su atención. No vamos a leerlo todo, pero si se acuerdan de la historia, un día Elías se sube a un monte y estaban todos los líderes religiosos de aquellos que no guardan la palabra de Dios y lo que Dios dice y sirven a otros dioses. Y Elías estaba solito ahí. Y ese día hubo un milagro. Cayó fuego del cielo literalmente que quemó no solamente el animalito que habían puesto para el holocausto, también quemó las piedras, quemó el agua que habían puesto en el animalito y en las piedras. Y ese día el pueblo dijo: Dios es real, Dios existe. Pero ese día sucedió también algo. Jezabel, la esposa de Acab, le dijo a Elías: hoy fue tu último día, Elías. Mañana te va a pasar lo mismo que les pasó a los otros profetas que fueron muertos en ese día.
¿Y qué sucedió con Elías, hermanos? Elías entró en una crisis personal y huyó. Pero quiero que te des cuenta a dónde huyó Elías. Si recordamos la historia, dice que él huyó al monte de Dios. Y el salmista escribe: cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque como estudiamos hace 8 días, torre fuerte es el nombre del Señor. Y Elías, no sé si había leído este salmo, pero dijo: a él correrá el justo y será levantado. Sí, estaba en una crisis, sí, tal vez tuvo miedo, tal vez tuvo temor por su vida, pero él corrió al monte de Dios. ¿A dónde te estás dirigiendo tú hoy que estamos en crisis? ¿A quién estás corriendo tú hoy que estamos en tiempos difíciles? ¿Cómo te estás comportando en casa? Y quiero enfatizar eso porque si quieres que tu oración sea escuchada y sea eficaz, tienes que guardar una vida justa, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Salmo 66, versículo 18. Fíjense, este salmo dice algo bien interesante. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En otras palabras, está diciendo, si no estoy guardando justicia, si no estoy haciendo lo correcto, Dios no me va a escuchar. ¿Y sabes qué? Dios va a cerrar las ventanas de los cielos. Déjame decirte que este virus, este COVID-19 es una advertencia que Dios está haciendo. ¡Hey! Volteen a verme. ¿A dónde vas a huir? Miren, anteriormente las personas que tenían suficientes recursos, pasaba algo en un país, ¿qué hacían? Se iban a otro país donde estuviera todo tranquilo, ¿verdad? Pero hoy, ¿a dónde vas? ¿Te vas a Europa? No, está peor en Europa. ¿Te vas a Brasil? Está peor Brasil. ¿Están viendo lo que está sucediendo en Ecuador? ¿Me voy a Estados Unidos? ¿A dónde vas a correr? El único lugar donde puedes estar seguro es como les leímos hace 8 días. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá, ¿quién? El justo, y va a ser levantado. Hermanos, Elías era un hombre como tú y como yo. Y cuando entró en crisis, cuando sintió tal vez temor, ansiedad, miedo, y corrió a huir, él sabía dónde correr. Muchos de nosotros cuando entramos en crisis, en lo último que pensamos es en Dios. Pero déjame decirte que si quieres que tu oración sea escuchada, si quieres que haya provisión, si quieres ver milagros en estos tiempos, si quieres ver la mano de Dios moviéndote en tu vida, si quieres ver que no importa las circunstancias que hay alrededor, tú puedas salir adelante, entonces tienes que recordar esta frase: la oración eficaz del justo puede mucho, porque torre fuerte es el nombre del Señor y a él puede correr el justo y va a ser levantado. Y Elías sabía esto, hermanos. Elías, después de que no llovió estos 3 años, dice que regresó a encontrarse con Acab y se subió a un monte a orar. Y él sabía cómo tenía que orar y sabía que tenía que cambiar su perspectiva. Quiero insistir en eso. Cuando ores, deja que Dios cambie tu perspectiva. Jesús nos lo mostró. Lo primero que tienes que hacer es decirle: Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús nos dijo: cuando oren, cambien su perspectiva, dejen de ver lo que está pasando aquí, pásense a la dimensión que está en el cielo. Sepan que Él es soberano, que Él tiene todas las cosas en control. Elías sabía eso y se subió al monte. Dice que mandó a su siervo a ver: veas allá hacia el mar y ves una nube. Y el siervo regresó y le dijo: Elías, pues yo sé que eres un hombre de Dios, ¿verdad? Yo sé que has ido a la iglesia muchos años y sé que dices que eres un hombre justo, pero no hay nada, Elías. Yo estoy seguro que algunos de nosotros hemos estado orando estos días y no vemos que pasa nada.
Alguien me comentó, he estado orando, pastor, pero no pasa nada. Me encanta que el apóstol Santiago mencione a Elías, porque la primera vez que fue el siervo, ¿qué pasó? No pasó nada. ¿Y Elías qué hizo? Siguió orando. Y la segunda vez que va el siervo a ver, y regresa y... Elías, no sé cómo decirte esto, porque pues tú predicas con muchas ganas, con mucha fe, con muchos ánimos, pero ¿qué crees? No pasa nada, Elías. Tal vez algunos de nosotros hemos estado orando al Señor y orando en estos tiempos, y yo sé que la iglesia está orando también, hermano, porque esto no nos afecta nomás a nosotros, está afectando al mundo entero, cristianos y no cristianos, no importa de qué religión sea, esto los está afectando. Y no estoy hablando en específico del virus, estoy hablando de todas las cosas que vienen alrededor, las afectaciones económicas, psicológicas, emocionales. Pero Elías siguió orando. La tercera vez mandó, porque dicen que la tercera es la vencida, ¿verdad? La tercera vez fue el siervo. Y muchos de nosotros dicen, bueno, le voy a dar una tercera oportunidad a Dios en mi vida. Regresó el siervo la tercera vez y le dijo, Elías, no pasa nada, Elías. Y ahí tal vez muchos de nosotros diríamos, se acabó. Sabía que esto no era real. El pastor dice que Dios está cercano a nosotros, pero a mí no me escucha. Mi respuesta sería, ¿estás viviendo una vida de justicia para que Dios te escuche? Y si es así, mi segunda respuesta sería, sigue orando. El siervo fue la cuarta vez porque Elías siguió orando. Y sabes que la cuarta vez no sucedió nada, ni la quinta, ni la sexta. Pero eso no desanimó a Elías. Y Elías dice Santiago que era un hombre como nosotros, que se cansaba, que se estresaba, que tuvo miedo, que tuvo temor. Pero en el fondo de su corazón, él sabía que Dios tiene el control. Él sabía que el Padre nuestro que está en los cielos tiene el control de las cosas. Y la séptima vez que fue el siervo, le dijo, pues no sé si alcancé a ver bien, Elías, pero alcanzo a ver una nube chiquita, como del tamaño de la palma de mi mano. Y Elías dijo, esa es la respuesta de Dios. Ustedes saben la historia, le mandó decir a Acab, corre porque se avecina un aguacero, y a partir de ese día llovió. Así que si estás en casa, te quiero pedir que hagamos dos cosas, porque esto me incluye a mí. Vive una vida justa en tu casa. Predica con tu testimonio en tu casa. Predícale a los demás desde casa. Hermanos, si puedes llamarle por teléfono a tus otros hermanos de la iglesia o de otras iglesias, háblales. Si puedes hablarle a tu vecino y decirle, voy a estar orando por ti. Y si llevas una vida justa, déjame decirte que la oración eficaz del justo puede mucho. Cuida tu vida en casa. No relajemos nuestra vida espiritual en casa, hermanos. No sé de qué manera decirlo, pero necesitamos orar más, leer más, buscar al Señor más. Dios nos está regalando este tiempo para que podamos dedicar más de nuestra vida a buscarlo a Él. Días de preparación que van a terminar. Días de preparación donde Dios un día nos va a escoger, pero Él solamente va a escoger a aquellos que se hayan preparado. Y Elías se había preparado, hermano, por eso Dios lo escogió. Y no te canses de orar. Si estás viviendo una vida justa, si estás guardando lo que Dios dice, no te canses de orar. Pastor, es que no veo la respuesta. Llevo una vida justa, pero aún así no veo la respuesta. Pues no se me cansa, hermano. Elías oró 7 veces, hincado, con su rostro en medio de las piernas, dice, hasta que Dios le respondió. Entonces, pastor, ¿hasta cuándo voy a orar? Para eso sí tengo respuesta. Hay cosas para las cuales no tengo respuesta, pero para esa sí la tengo y te la voy a dar esta mañana. Pastor, ¿hasta cuándo tengo que orar? Hasta que Dios te responda y lo tengas en la mano.
Elías dejó de orar cuando vio la respuesta de Dios en esa nube y dijo, vámonos, el Señor ya respondió. Así que, amados hermanos, no relajen su vida espiritual en casa. Amigos que nos escuchan en las redes sociales, en Facebook o en YouTube, si están escuchando este mensaje, busquen a Dios. En el Evangelio de Mateo dice, toquen la puerta y les voy a abrir, llámenme, les voy a contestar. Es tiempo de buscar a Dios. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Me gustaría terminar haciendo una oración. Señor, te damos gracias porque eres bueno, eres fiel, tu misericordia es para siempre. Y Señor, yo te pido que cada persona que escuche este mensaje, ya sea por las redes sociales o por cualquier otro medio, Señor, pueda ser tocada en esta mañana. Yo te pido, Señor, que cada uno de los que escuchemos este tema podamos esforzarnos por llevar una vida justa, para que entonces podamos orar de acuerdo a tu voluntad y entonces nuestras oraciones puedan ser escuchadas y veamos la respuesta a cada una de ellas. Señor, que ninguno de los que te buscamos nos cansemos. Señor, que no tiremos la toalla, sino que estemos dispuestos a seguir hasta que obtengamos una respuesta de tu presencia. Señor, tú no eres deudor de nadie. Tú tienes un propósito aún en medio de esta crisis que estamos viviendo, porque tú estás a cargo, tú tienes el control de todo. Señor, yo te pido que bendigas a cada una de las personas que escuche esta transmisión. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te conceda de su paz y que tenga de ti misericordia. Padre, yo te doy gracias por este día. Estamos en tus manos, estamos viendo tus propósitos cumplirse y yo te doy gracias porque yo sé que el futuro está en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga, estamos despedidos.